Hoy voy a contarte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Algo que millones creen, millones repiten, millones sienten, pero muy pocos han examinado con la Biblia en la mano. Quiero que escuches esto sin filtros, sin miedo, sin tradición encima. No vengo a atacar a nadie ni a ofender a nadie. No vengo a burlarme ni a menospreciar a nadie. Vengo a hacer algo que todo creyente honesto debería hacer. Preguntarse, ¿qué dice la Biblia y qué no dice? Y uno de los temas más fuertes, más protegidos, más sensibles en México es la devoción a la Virgen de Guadalupe. Hay quienes la defienden con pasión, quienes la atacan sin piedad y quienes simplemente la dan por hecho sin investigar nada. Pero hoy vamos a mirar la historia desde cero. Vamos a ver qué enseña la Biblia y vamos a separar lo cultural de lo espiritual. Antes de que te incomodes, déjame decirte esto. La verdad siempre incomoda al principio, pero luego te libera. Vamos a la historia. El relato más conocido es el de la aparición en el Cerro del Tepeyac en 1531. Juan Diego, la tilma, la imagen, las flores, todos conocemos esa historia. Pero ese evento no aparece en la Biblia. No se menciona antes, no se menciona después. Es un acontecimiento histórico de México, no un relato bíblico. Y no estoy diciendo nada ofensivo. Solo estoy diciendo la verdad histórica. La devoción guadalupana empezó en el siglo XVI, no en tiempos bíblicos. Ahora viene algo interesante. Antes de la supuesta aparición, en el mismo cerro del Tepeyac existía un templo dedicado a Tonantzin, una diosa azteca, considerada madre y figura central de culto. Cuando llegaron los españoles, muchos indígenas mezclaron conceptos. Ellos seguían diciendo, vamos a ver a Tonantzin, aunque oficialmente se hablaba de la Virgen. Esto no lo digo yo, lo dice la historia colonial escrita por los mismos misioneros. Lo que muestra es que el origen de la devoción no es bíblico, sino cultural, mezclado con tradiciones indígenas y católicas de la época. Ahora, dejemos la historia a un lado y enfoquémonos en algo más importante. ¿Qué dice la Biblia sobre apariciones? En la Biblia existen apariciones angelicales, visiones de profetas y manifestaciones divinas. Pero toda aparición bíblica tiene tres características muy claras. Primero, nunca contradicen la palabra de Dios. Segundo, siempre apuntan a Jesús. Y tercero, nunca establecen nuevos objetos de culto. Además, la Biblia advierte que Satanás puede hacerse pasar por ángel de luz. Lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14. Eso significa que una aparición no se valida por lo bonita o milagrosa que parezca, sino por si se ajusta a la Escritura. Ahora vamos al tema de las imágenes. Éxodo, capítulo 20, dice, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto no prohíbe el arte como tal. Lo que prohíbe es crear un objeto religioso al que se le dé devoción, confianza espiritual, oración o atribuciones divinas. Cuando una imagen se convierte en punto de contacto espiritual, la Biblia lo llama idolatría, sin importar la intención del corazón. Ahora hablemos de María. La Biblia honra profundamente a María. Ella es ejemplo de fe, obediencia y humildad. Pero también deja muy claras ciertas verdades. María no es divina. María jamás pidió adoración. María jamás recibió oraciones. María nunca fue presentada como mediadora. Y María jamás dijo, vengan a mí. Al contrario, ella señaló a Jesús diciendo, haced todo lo que Él os diga. Y ese Él es Jesús. Además, María reconoció su necesidad de un Salvador, cuando dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Eso significa que ella misma se veía como una sierva, no como una figura divina.
Otro punto muy importante es que María no es omnipresente. No puede escuchar a millones al mismo tiempo. Solo Dios tiene esa cualidad. Y según la Biblia, la mediación espiritual no se reparte. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, lo dice de forma muy directa. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay espacio para un segundo mediador. No hay espacio para alguien más que interceda en el mismo nivel. Ese rol le pertenece exclusivamente a Jesús. Aquí entra otro tema que es necesario mencionar. El título Reina del Cielo aparece en la Biblia, pero no asociada a María. Está en Jeremías 7, donde Dios condena un culto pagano dirigido a una figura femenina espiritual. No estamos diciendo que la Virgen de Guadalupe sea lo mismo. Lo que estamos diciendo es que Dios ya había advertido sobre elevar a una figura femenina a un rol espiritual que Él no autorizó. Sigamos. ¿Qué dice la Biblia sobre la Virgen de Guadalupe? Nada. Ni una palabra. La Biblia no menciona su nombre, su aparición, su imagen, su culto, ni ninguna instrucción relacionada. Esto no invalida la experiencia cultural que millones tienen, pero sí nos recuerda que no es doctrina bíblica. Ahora, ¿es malo amar a María? No, para nada. La Biblia jamás condena admirar su fe o imitar su carácter. Pero en la Biblia sí condena orarle, venerarla, pedirle favores, atribuirle poder, creer que protege o que intercede desde el cielo. La honra bíblica es respetarla, aprender de ella y seguir su ejemplo. La adoración bíblica es exclusiva de Dios. Y ahora llegamos al punto clave. Si Jesús es el único mediador, si María siempre apuntó a Jesús, si las imágenes no deben recibir devoción, si la Biblia no menciona a Guadalupe, y si la palabra advierte contra crear puentes espirituales no autorizados, entonces un creyente bíblico debe hacerse una pregunta seria. ¿Estoy siguiendo a Cristo o estoy siguiendo una tradición humana que parece espiritual, pero no está en la Biblia? Jesús lo dijo claramente en Marcos 7. En vano me honran enseñando doctrinas de hombres. Las tradiciones pueden ser bonitas, pueden ser culturalmente profundas, pueden ser emocionalmente fuertes, pero no pueden reemplazar lo que Dios estableció en su palabra. La fe del creyente no se basa en apariciones, no se basa en imágenes, no se basa en costumbres. La fe verdadera se basa en la palabra eterna de Dios. Y si María pudiera hablarte hoy, te diría exactamente lo que dijo hace 2000 años. Haced todo lo que Él os diga. Y Él, es Jesús. Si quieres seguir creciendo en la Biblia, entender la verdad sin tradiciones humanas y caminar más cerca de Jesús, continúa aprendiendo, continúa buscando y, sobre todo, continúa leyendo la palabra. Aquí seguimos rompiendo tradiciones y levantando Biblia.